Así que bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias una vez más pues por compartir este espacio con nosotros, o más bien por permitirnos a nosotros compartir este espacio con ustedes, con sus familias, con cada familia, con cada persona que dispone su corazón y su tiempo para tener este espacio. Oremos que sea el Espíritu Santo hablándonos en esta noche a través de su palabra, que sea Él iluminándonos y permitiéndonos entender el mensaje que Él dejó plasmado aquí en estos versículos que vamos a leer hoy. Así que acompáñennos por favor a orar. Voy a orar. Okay. Señor, muchas gracias te damos en esta noche por darnos la oportunidad y el privilegio de acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, porque es a través de Él y por medio de Él que nos enseñas, Señor, que nos recuerdas tu palabra, tus principios, que nos permites entender, Señor, cuál es ese mensaje que tú dejaste aquí plasmado, Señor, en esta carta que estamos leyendo a los romanos. Permítenos, Señor, atesorar estos principios en nuestro corazón, Señor, y vivirlos y ponerlos en práctica cada día, Señor, y aún también compartirlo con otros, Señor, con las personas que nos rodean. Gracias por cada persona, cada familia que está conectada con nosotros en esta noche. Bendícelos, acompáñalos, guárdalos, Señor, que tu palabra pueda seguir siendo el centro en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra congregación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vayamos entonces juntos al documento que les enviamos en esta noche. Hoy miércoles 19 de agosto. Increíble cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Estamos desde marzo en cuarentena, pero bueno, damos gracias a Dios porque están estas herramientas tecnológicas que nos han permitido seguir en contacto en medio de todo este tiempo difícil. Y la lectura bíblica para hoy es Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Hace 8 días cerramos diciendo que el apóstol Pablo había hecho, recordemos que yo hice como un resumen cuando empezamos, ¿no? En el capítulo 1 del versículo 1 al 17 estaba haciendo una introducción a la carta, y recordemos que en los versículos 16 y 17 presentó el evangelio. Luego, a partir del versículo 18 del capítulo 1, creo que ahí fue, hace 8 días yo dije que a partir del versículo 32, pero en realidad fue a partir del versículo 18 del capítulo 1 que el apóstol Pablo empieza a exponer, como dice el título en la Reina Valera, la culpabilidad del hombre. Y claramente del 18 al 32 expone que los gentiles o los paganos no tenían excusa delante de Dios respecto a su pecado y a su culpabilidad, o a decir que no conocían a Dios o que Dios no se había revelado a ellos, porque claramente veíamos que Dios se había revelado a ellos y se ha revelado a toda la humanidad a través de la creación. Y expone el apóstol Pablo todo el punto de depravación al que ha llegado el hombre, y hablando específicamente de ese hombre pagano, ¿no? De ese hombre que vive sin ley, que vive sin Dios, como si Dios no existiera, no porque no lo conozca, sino porque decide vivir de esa forma. Entonces es esa primera sección. Luego en el capítulo 2 del versículo 1 al 16, Pablo expone que aún también los moralistas están condenados, también están perdidos, también están separados de Dios. Y en la sección del versículo 17 al versículo 29 del capítulo 2, Pablo expone al religioso que también está perdido, hablando de el judío, ¿no? El judío que es religioso, que confía en la ley, que confía en la circuncisión. Hablamos también de la circuncisión, que era una señal del pacto, una señal física del pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia. Pero entonces aquí el apóstol Pablo está exponiendo que el pagano, el moralista, el religioso, todos están separados de Dios, todos estamos separados de Dios, estamos bajo ese pecado que nos hace culpables delante de Él. Y continúa esa exposición en el capítulo 3. Entonces, básicamente lo que el apóstol Pablo hace desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, es exponer la depravación total del hombre. No importa si es judío, si es gentil, si es pagano, si es moralista, o sea, el que se cree que se porta bien, pero en realidad está separado de Dios, en realidad es pecador, en realidad es injusto delante de Dios.
o el religioso que se apoya en su ley, en su religión precisamente, pero que también está condenado en pecado. El apóstol Pablo en estos versículos del 1:18 al 3:20 expone la depravación total del hombre. ¿Quieres hacer algún comentario Así respecto a es. eso? Esto es lo que llamamos la universalidad del pecado. Ya Lorena lo ha expuesto de una manera muy concreta. Pero entonces, en este estudio que estamos haciendo de Romanos, como ya dijimos, lo primero que vimos fue la exposición del Evangelio. Por eso la llamábamos y la han llamado los historiadores y los comentaristas la carta magna de la Biblia, porque es una exposición completa del Evangelio en el primer capítulo. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es lo que vimos semanas anteriores. Y también dice en el 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero después de exponer el Evangelio, él va a exponer también un concepto muy importante y es lo que vamos a concluir hoy en los versículos 9 al 20 del capítulo 3, y es la universalidad del pecado. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si es moralista, todos estamos condenados. Y así finalizamos hoy en el capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 20, con este concepto, la universalidad del pecado. No tenemos excusa delante de Dios. Todos nos desviamos, toda la raza humana está condenada ante los ojos de Dios. En el versículo 21 del capítulo 3, la próxima semana, Pablo va a retomar lo que dejó en suspenso en el capítulo 1 hasta el versículo 17. Esa exposición del Evangelio, esa exposición de la justificación por fe, esa exposición de por qué necesitamos, o más bien, cómo podemos acceder a la justicia de Dios, cómo podemos ser salvos, porque todos, sin excepción alguna, estamos condenados delante de Dios. Vamos a leer entonces capítulo 3 desde el versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es, entonces como les decíamos, vayamos al documento que hemos preparado con las preguntas para reflexionar en esta noche. Dice en el fragmento que acabamos de leer hoy, que fue el capítulo 3 de Romanos, del 9 al 20, el apóstol Pablo va a terminar de exponer cuán culpable es el ser humano delante de Dios, tanto judíos como gentiles. Todos están bajo pecado. Reflexionemos entonces en las preguntas. Primera pregunta, ¿a quiénes se refiere Pablo en el versículo 9 cuando dice ¿somos nosotros mejores que ellos? Y recordemos que dice el versículo 9 completo. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿A quiénes se refiere Pablo entonces en este versículo? Pues recordemos que está diciendo en todo el contexto del capítulo 3. En el versículo 1, si miran con nosotros, él está diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Habiendo hablado ya
que la circuncisión en la cual el Señor está interesado es la circuncisión del corazón. No es el pacto, no es la señal física que Dios hace con Abraham en el Antiguo Testamento, sino que versículos atrás, en el capítulo 2, Pablo está diciendo, si alguien que no tiene la señal física de la circuncisión, es decir, no es judío, pero obedece la ley de Dios, le es contado como circuncisión. Pero ¿de qué sirve si tienes la señal física de la circuncisión y no obedeces la ley de Dios? Pues no sirve absolutamente para nada. Pero él está diciendo ahí en los primeros versículos del capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El pacto de Dios con este pueblo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y decíamos algo con respecto no solamente a ellos como judíos, sino a nosotros como cristianos hoy en día. Nos ha sido confiada la palabra de Dios, conocemos la Escritura, pues nuestra responsabilidad es mucho mayor, porque somos conocedores de la ley de Dios. Y aunque hay un concepto que hoy vamos a aclarar, y es que no llegamos a ser salvos y a recuperar nuestra relación con Dios por medio de la ley, sino por medio de la gracia y por la fe, pues necesitamos entender que tenemos una responsabilidad al conocer la ley y al conocer la Escritura, ¿no? Más alta que aquellos que no la conocen. Pero ¿a quién se está refiriendo? Es lo que nos dice la pregunta en el versículo 9 cuando dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pues se está refiriendo en este caso como tal a los judíos. Así es. ¿Cierto? Pero también se está refiriendo a los gentiles. Y aquí es donde empezamos a introducir este concepto. Se está refiriendo a todos de los cuales ya ha hablado en versículos anteriores y en capítulos anteriores. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y él le dice específicamente acá a los judíos, ¿somos nosotros mejores que aquellos que no tienen la ley de Dios? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, no tenemos excusa ninguno de nosotros. Así es. Aunque tenemos una responsabilidad mayor, como decía Andrés, nosotros que tenemos la palabra, o los judíos a los que se está refiriendo aquí Pablo, por tener en su momento las escrituras, obviamente tenemos una responsabilidad mayor y el Señor nos ha dado el privilegio de conocer aún más de cerca lo que Él exige del hombre, su ley, lo que está escrito en su palabra. Aunque tenemos esa responsabilidad, no necesariamente implica que seamos mejores que otros, ¿no? Y muchas veces pasa, o los judíos se creían mejores en su tiempo, los fariseos, los doctores de la ley se creían mejores que el resto por conocer la ley o inclusive por enseñarla, pero Jesús muchas veces los acusó de hipócritas, de sepulcros blanqueados, porque su corazón estaba lejos del Señor. Igualmente nos puede suceder a nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como personas que buscamos al Señor a través de su palabra. Podríamos también caer en el error de considerarnos mejores que otros, que cualquier otro ser humano que nos rodea, que de pronto no conoce la Escritura o que está empezando en el Evangelio. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que todos somos igual de pecadores delante de Dios. El llamado que Dios nos hace en esta noche, así como lo hacía los judíos en ese tiempo, que se creían mejores que aquellos que no eran judíos por tener la Escritura y por conocer la ley, es a preguntarnos, ¿somos nosotros mejores que otras personas porque asistimos a una iglesia o porque somos cristianos? Y el Señor hoy nos responde, en ninguna manera. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho, por la universalidad del pecado. No importa si vamos a una iglesia, si hemos crecido en un hogar cristiano, si nos sabemos toda la Biblia de memoria, en ninguna manera somos mejores, porque todos, sin excepción alguna, estamos condenados, según la Escritura, hasta este punto que estamos leyendo delante de Dios. Así es. Y como dice Andrés, según la Escritura, así como nosotros hoy estamos echando mano de la Escritura para ver hasta qué punto el hombre ha llegado de perversidad, de pecado, de culpabilidad delante de Dios, quebrantando la ley de Dios. En esa misma medida, Pablo aquí, a partir del versículo 10, va a echar mano de la Escritura y va a empezar a exponer, como nos lo plantea la pregunta número 2, la universalidad del pecado precisamente.
La pregunta número 2 dice, ¿qué particularidad hay o qué características encontramos, podríamos decirlo también, en los versículos del 10 al 12 respecto a la universalidad del pecado? ¿Qué quiere decir universalidad? Pues que aplica para todos los seres humanos de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las épocas. Miremos entonces qué características desde el versículo 10. Dice, ¿cómo está escrito? Y lo primero que Pablo está diciendo aquí en el versículo 10 es que va a citar las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso él dice ahí, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien. Entonces, la primera característica que vemos en el versículo 10 es que el apóstol Pablo está citando las escrituras. Y si notan ahí en el documento pusimos dos pasajes de Salmos, Salmos 14 del 1 al 3 y Salmos 53 del 1 al 3. En ambas citas dice literalmente lo que Pablo está diciendo aquí. Y aunque toda la escritura es inspirada por Dios y es Dios el que está hablando, tanto en Salmos como en Romanos, aquí no son argumentos propios que el apóstol Pablo esté redactando, sino que él está echando mano de las escrituras para continuar con su argumento de la depravación total del hombre, de la culpabilidad total del hombre. Entonces esa es la primera. Luego empieza a decir, no hay justo ni aun uno. Y como les digo, pueden encontrarlo literalmente así en las dos citas de Salmos que pusimos en el documento. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mis amados hermanos, muchas veces compartimos el evangelio diciéndole a las personas, mira, Jesús te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, pero si no le hacemos ver, si nosotros mismos no nos permitimos ver y saber y entender que somos culpables delante de Dios por nuestro pecado, que somos injustos delante de Él, que necesitamos el perdón por nuestros pecados, pues no va a haber lugar para el evangelio, para la salvación, porque la gente afuera pregunta, bueno, yo necesito ser salvo ¿de qué? Si yo soy bueno, yo ya lo hemos dicho en otros momentos de Café en Familia, ¿no? Yo no robo, yo no mato. Uno puede encontrar personas que no son creyentes y son hombres honestos, trabajadores, seguramente hasta fieles a sus esposas, pero son culpables delante de Dios. Todos los seres humanos somos culpables delante de Dios por lo que nos está diciendo aquí el texto, y es que no somos justos delante de Dios. No hay ningún entendido, ningún sabio, dice la Nueva Traducción Viviente. No hay quien busque a Dios. Todos, dice ahí, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Dice el Antiguo Testamento que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Dios no quiere nuestras obras porque están manchadas de pecado. No sé si encuentras ahí otra particularidad, otra característica respecto a eso. Pues definitivamente el apóstol Pablo es muy claro desde el versículo 10 hasta el 12, diciendo o respondiendo más bien a esa pregunta, ¿yo de qué necesito ser salvo si yo soy bueno? He comprado mi casa, mi carro, mi perro, tengo una esposa, unos hijos hermosos a los que amo, no le robo a nadie, pago mis impuestos y no he matado a nadie. Pues aquí, en esta exposición de la depravación del hombre, Pablo nos está diciendo, no hay justo ni aún uno. Y como ya dijimos, no es un concepto nuevo porque está citando los salmos, está citando al profeta Isaías, desde la antigüedad y desde el jardín del Edén. Todos los seres humanos, toda la raza humana se pervirtió y le dio la espalda a Dios. Entonces él dice, no hay justo ni aún uno, versículo 10, y la particularidad en esos versículos es que no hay nadie, no hay ni aún uno que sea justo, que entienda, que busque a Dios. Hay muchos que dicen o cuentan su testimonio exponiendo lo siguiente, y es, yo encontré al Señor hace tantos años. No, hermanos, nosotros no encontramos al Señor. El Señor nos encontró a nosotros. Recordemos
Alguna vez Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Nosotros no tenemos ningún mérito, nosotros en nuestras propias fuerzas y bajo nuestro propio entendimiento no buscamos a Dios. Es Dios el que nos busca, y a partir del 21, la siguiente semana, Pablo va a exponer, es el Señor quien tomó la iniciativa, quien se reveló a nosotros a través de su justicia, permitiendo que su único hijo fuera a la cruz. Pero no hay nadie, porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Así es. Miremos la tercera pregunta. ¿Cómo se describen los versículos del 13 al 18 la depravación del hombre? Y pusimos ahí también sugeridos los textos de los cuales Pablo citó estas mismas palabras. Salmo 5:9, Salmo 143, Salmo 17, Salmo 36:1 e Isaías 59 del 7 al 8. Pero miremos todo el resumen que hizo Pablo aquí, o la condensación que hizo Pablo aquí ya de estos pasajes que están en el Antiguo Testamento, que los pueden estudiar ustedes en casa. Miremos qué dicen los versículos del 13 al 18. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hasta el 18, ¿verdad? Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, ¿cómo se describe entonces en estos versículos la depravación del hombre? Empezando en el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hermanos queridos, amigos que nos están viendo en esta noche, ¿quién en esta vida puede levantar la mano y decir que nunca ha dicho una mentira? Nadie. El que lo haga es mentiroso. Y por eso empieza a describir ahí por qué no hay un justo, por qué no hay quien busque a Dios, porque no hay quien entienda, porque es que esta es su forma de vida, este es su comportamiento. De esta forma es como expresa esa depravación que lo hace culpable delante de Dios. Engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. ¿Quién no ha dicho una grosería? ¿Quién no ha dicho una grosería? Y amargura. ¿Cuántas veces en vez de alabar al Señor o decir cosas buenas o que bendigan a otros, lo que hacemos es proferir cosas que demuestran la amargura que hay en el corazón? Como ya lo hemos leído también en la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú estés diciendo a diario con tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Así es. Luego continúa diciendo, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, o sea, viven en conflicto. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y recordemos que ese temor de Dios no significa miedo de Dios y de su castigo, sino es una reverencia y un respeto a quién es Dios, y por lo tanto, si yo respeto y reverencio a Dios, entonces delante de Él me voy a comportar de una forma. Pero si no hay temor en mi corazón, si no hay respeto a Dios, yo voy a caminar de una forma totalmente diferente, que es como está diciendo aquí el apóstol Pablo que sucede con la depravación del hombre. Así es, hay tres comentaristas bíblicos que nos gusta leer mucho, que son Jameson, Fawcett y Brown, y ellos están de acuerdo en lo siguiente, desde el versículo 13. Parece que Pablo estuviera describiendo al hombre depravado de los pies a la cabeza, o de la cabeza a los pies, para expresar una depravación total, hermanos, del hombre. ¿Por qué? Miremos por qué. Versículo 13 habla acerca de su garganta, sepulcro abierto es su garganta. Y después de nombrar la garganta, nombra su lengua, con su lengua engañan. Y después dice, veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Ha nombrado su garganta, su lengua, sus labios. Pero también en el 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y en el 15 dice, sus pies. Es como, dicen estos comentaristas, como si Pablo estuviera describiendo al hombre y su depravación desde la cabeza hasta los pies.
Totalmente depravado es el hombre y su corazón, también dice la Escritura. Y ver esto, hermanos, más que desanimarnos por la depravación total del hombre, nos debe animar al ver que sí, está la depravación total del hombre, pero también está la gloria de Cristo, la justificación por fe, la gracia de la que el mismo Pablo habla en Efesios capítulo 2. Creo que el ver la depravación del hombre en estos versículos, más que centrarse en nosotros o centrarnos en nosotros y en ver nuestra depravación, aunque necesitamos mirarla, nos hace ver la gloria de Cristo, su amor, su misericordia, su grandeza. No somos nada delante de Él. Por eso ninguno de nosotros, por posición o dinero o lo que sea que tengamos, podemos creernos mejor que otro, porque aquí Pablo muy claramente nos está colocando a todos los seres humanos bajo una misma línea, sin importar nuestra raza, ni nuestra condición, nuestro estrato social, sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos, estamos en una misma posición hasta este punto delante de Dios. Así es. Recordemos que aquí Pablo ha estado exponiendo o argumentando por qué el ser humano es culpable delante de Dios. Es como si estuvieran en un juicio o como si estuviéramos en un juicio, ¿no? Hay unos cargos en contra del hombre y los cargos son estos. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hablan pura maldición, engaño, amargura. Y esa es la acusación hacia el hombre. Ahora, más adelante, los próximos miércoles encontraremos cuál va a ser nuestra defensa, como dice Andrés, quién es nuestro abogado en este juicio. Ahora, hasta este punto, ilustrándolo de alguna forma, en capítulo 1, versículo 17, el abogado salió del tribunal. Y ahí estamos nosotros, en la silla del acusado. Pero la próxima semana, en el versículo 21, el abogado defensor, el tema central de la Escritura, el hombre más maravilloso que ha existido sobre la faz de la tierra y que es eterno, va a entrar nuevamente al tribunal. Así es como cuando le dicen a uno, bueno, le tengo una mala noticia, una buena noticia, ¿cuál quiere escuchar primero? Pues hasta el miércoles de hoy hemos estado escuchando la mala noticia, todo el pliego de cargos que claramente expone Pablo aquí en contra del hombre en el juicio de Dios. Pero a partir del versículo 21 vamos a empezar a escuchar la buena noticia, literalmente, la buena noticia de salvación, que es el Evangelio para nosotros. Y como yo les decía, muchas veces o nos presentaron a nosotros o nosotros hemos presentado el Evangelio como, ven, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, ven a conocer a Jesús. ¿Por qué no vienes a mi iglesia? Tienes problemas, estás enfermo, no tienes trabajo, te sientes solo. ¿Por qué no vienes a mi iglesia? ¿Por qué no? Mira, lee la Biblia para que te sientas mejor, para que seas sanado, para que te llegue dinero, para que te llegue trabajo. No, mis hermanos, ese es un mal enfoque para presentar el Evangelio. El enfoque bíblico para presentar el Evangelio y para presentárnoslo a nosotros mismos es este: estamos separados de Dios si no hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y somos culpables de pecado delante de Él. Como decía Andrés, no importa nuestro estrato social, nuestro nivel de educación, si nacimos en un hogar cristiano, si vamos cada 8 días a la iglesia, pero si no hemos entendido que somos pecadores y que por nuestro pecado estamos separados de Dios y que la única persona que puede reconciliarnos con Dios es Cristo, y solamente por nuestra fe en su obra en la cruz podemos reconciliarnos con Dios. Si no hemos hecho eso, si no hemos entendido eso, si nuestra fe no está depositada en eso, mis hermanos, pues este es el momento de creer en el Evangelio bíblico, que es este que hemos estado leyendo en Romanos por estos miércoles. Por muchos años crecimos con esa forma de evangelización. Eso fue lo que nos enseñaron. Que la manera de evangelizar era decirle a una persona: Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, te quiere dar todo lo que has soñado por tantos años, ven a mi iglesia si tienes problemas y todos tus problemas van a ser solucionados. Pues quiero darles una mala noticia, mis queridos hermanos: la mayoría de esas declaraciones son absolutamente antibíblicas. Y como Lorena está diciendo,
necesitamos cambiar nuestra manera de ver el Evangelio y de compartirlo. Es verdad, tenemos una muy buena noticia, porque eso es lo que es la palabra Evangelio en la Biblia, buena noticia. Y necesitamos apoyarnos en esa buena noticia, pero cuando evangelicemos a otros, cuando compartamos esta buena noticia, eso también tiene que ir acompañado de decirle a esta persona: necesitas un Salvador, necesitas el Evangelio. ¿Por qué necesitas el Evangelio? Porque estás separado de Dios, porque estás condenado por la eternidad, porque esto es lo que la Biblia dice de nosotros, que estábamos condenados eternamente y necesitábamos la justificación por la fe en Cristo para ser salvos. Así es. Miremos entonces la última pregunta, la pregunta número 4. ¿Qué dicen los versículos 19 y 20 respecto de la ley? Ok, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, nosotros encontramos aquí algunas cosas respecto a la ley y es un tema súper amplio del que podríamos seguir hablando, pero queremos hacer énfasis en algunos puntos y vamos a profundizar dentro de 8 días cuando arranquemos en el versículo 21. Pero básicamente lo que están diciendo el versículo 19 y 20 es que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios mediante la ley. Es una de las características. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, el versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y para aquellos que se esfuerzan por llevar una vida recta, como ya lo leímos también en capítulos anteriores, el moralista que dice: yo me porto bien, yo no mato a nadie, yo soy honesto, o el religioso que dice: yo tengo aquí mis leyes de mi religión y las estoy cumpliendo, y voy cada 8 días a la iglesia y leo todas las mañanas un salmo, entonces yo me voy a salvar porque lo estoy haciendo así, tal cual como me dijeron en la iglesia que debía hacerlo. Hermanos y amigos queridos, nadie es justificado por medio de la ley. Dice claramente ahí después: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios ha dado la ley a través de primero el pueblo de Israel y luego hoy en día nosotros a través de su palabra, para exponer cuán pecadores somos, para hacernos ver: estas son las exigencias de Dios. Toda la ley es la exigencia de Dios, pero ningún ser humano puede cumplirla por más que se esfuerce, no puede cumplirla. Muchas veces leyendo el Antiguo Testamento yo quedaba un poco confundido y decía: pero ¿por qué no obedecían a Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel era tan terco? Y muchas veces mirando mi propia vida yo también podía encontrar lo mismo. Definitivamente yo no puedo con esto, no podría cumplirla, y quiero darles una noticia, queridos, en esta noche, y es que el Señor estableció la ley, no solamente la ley mosaica, sino la que vino, la anterior, y la ley, toda la ley, no para que nosotros la cumpliéramos, sino para que nos diéramos cuenta que no podíamos cumplirla. El único que cumplió la ley satisfactoriamente fue Cristo, ese hombre perfecto. Entonces, el Señor no estableció la ley para que la cumpliéramos, sino para que entendiéramos que no podíamos cumplirla. Y aquí definitivamente tenemos que pensar en algo, y es: imaginemos que estamos cayendo desde un avión y necesitamos un paracaídas. Y con esto quiero ilustrar un poco lo que sería la ley y por qué no podemos centrarnos en la ley, sino en Cristo y en sus obras, como decía R.C. Sproul. Si por las obras de alguien fuéramos salvos, eso sería por las obras de Cristo. Entonces vamos cayendo desde un avión y necesitamos un paracaídas. Pero si no tenemos ese paracaídas que es Cristo, sino que en vez del paracaídas nos colgamos una bolsa de cemento,
pues más rápido vamos a caer y más rápido vamos a morir. Esa bolsa de cemento sería la ley. Y ese paracaídas que necesitamos después de ser lanzados de ese avión sería Cristo. Entonces necesitamos poner nuestros ojos en Él. Aquí nos dice en el versículo 20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Porque primero, no es por obras, y segundo, ninguno de nosotros a lo largo de la historia humana ha podido ni podrá cumplir la ley. Pensábamos en algo ya para finalizar en el versículo 20 y es lo último que nos dice Pablo, y es que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y definitivamente sí, como ya les dije, primero fue la ley y después fue el pecado. Ahora, no es por culpa de la ley que vino el pecado. El pecado vino porque el hombre decidió pecar. Pero la ley sí es un espejo que nos muestra nuestro pecado. Cuando nosotros somos confrontados con la ley, cuando nosotros somos confrontados con la escritura, con la ley que se nos muestra en la escritura, eso nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra debilidad, nos muestra nuestra condición. Y es en ese momento, cuando nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley, que necesitamos mirar a Cristo, porque Él sí la cumplió, y es solamente por la fe en Él y en su obra que tenemos salvación. Así es. Gracias a Dios la Biblia no termina aquí en Romanos 3:20, porque a partir del próximo miércoles vamos a poder ver cómo puede este ser humano depravado, culpable delante de Dios, tener nuevamente acceso al Padre y reconciliarse con Él, y es por medio de la fe, a través de Cristo.